Bueno, le doy la bienvenida a esta sexta reunión del Laboratorio sobre Misterios del Equívoco. Eh, Hoy va a ser una reunión atípica por varios motivos. Eh, el primero de ellos es que vengo aquí con una sensación extraña como de, por un lado, no haber hecho la tarea. Por otro lado, haber trabajado demasiado. Es una mezcla extraña. Digo no haber hecho la tarea porque siempre dedico bastante tiempo a preparar lo que voy a decir en la reunión. Esta vez tuve apenas unas 5 horas desde la madrugada hasta que vine aquí. Y al mismo tiempo de haber trabajado demasiado en esto porque eh, estuve leyendo mucho sobre autismo a partir de lo que trabajé la vez pasada y de un breve intercambio con Gustavo Zlatopolsky, que funge como uno de mis sujetos supuestos saber en cuanto al autismo. Y, este, y después le pasé un breve fragmento de la reunión, los 15 minutos donde hablaba de cuestiones del autismo la vez pasada. Este, y me dijo cosas muy interesantes, pero que me funcionaron como un desafío, ¿sí? Dijo que el planteo le parecía interesante y correcto, pero que me iba a dejar sin nafta, esa es la expresión de él, a poco de recorrer, ¿sí? Eh, es decir, preguntándome a dónde llevaría esa teoría de lo biunívoco, lo multívoco, vía las matemáticas, etcétera, ¿sí? Bueno, lo tomé como un reto, como un desafío, como para seguir dándole a esto una mayor profundidad. Y sobre todo me dediqué a terminar de leer lo que él me recomendó leer, que ya lo estaba leyendo justo en ese momento, que es una parte de este libro de Maleval, La diferencia autística, que tiene un lindo prólogo y algo más escrito por Miller, y cuya segunda parte o segundo capítulo es sobre la estructura autística, ¿no? Que busca una, crear, digamos, de alguna manera, una doctrina explicativa de ciertos fenómenos del autismo vinculados con las cosas que mencioné la vez pasada. ¿Por qué la ecolalia? ¿Por qué la necesidad de esas reglas fijas? ¿Por qué la iteración? Etcétera, ¿no? Es realmente, Vale es un gran estudioso, un gran investigador. Las lecturas que hace son realmente inagotables. Y el libro, este libro que recomiendo, es del año 2021, creo, sí. A su vez es una fuente inagotable de referencias bibliográficas para quien quiera seguir ampliando en las diversas cuestiones. O sea que hay que tomarlo como un punto de partida y no como un punto de llegada, ¿no? Entonces, tengo ganas lo que voy a hacer hoy va a ser bastante improvisado en algún sentido, comentar con ustedes algunos pasajes de este libro, para ver en qué aspectos me parece que encuentran cierta consonancia con los planteos que vengo haciendo últimamente y en particular la vez pasada, nuestra reunión anterior. Y también otros aspectos de los planteos de Maleval que tengo la impresión de que podrían concebirse de manera diferente. No en el sentido de que no sea así como lo plantea él, porque en definitiva está creando un modelo para pensar el autismo,
puede haber más de uno que sea útil, pero me gustaría encararlo por la vía de algo que está en consonancia con un trabajo que vengo haciendo en los últimos años en varios niveles, que puedo resumir así. Primero, en esta discordancia entre el Lacan del Seminario 21 y el Seminario 22, inclinarme hacia la antecedencia de la operación de lectura respecto de la constitución del significante y a partir de allí corregir la fórmula de la existencia del síntoma respecto del inconsciente que Lacan plantea en el Seminario 22, tomando el síntoma no como un aparato de escritura del significante inconsciente por medio de una letra, sino a la inversa, el síntoma como un aparato de lectura que eventualmente constituye los significantes que constituirán el inconsciente. ¿Sí? Esta idea del síntoma como aparato de lectura, que solo eventualmente dará lugar a la constitución de significantes y por lo tanto de cadenas significantes y por lo tanto de inconscientes, me parece una noción clínicamente validable con muchos fenómenos de presentaciones actuales, donde tenemos el síntoma y del inconsciente ni trazas, ni huellas. En este sentido me parece útil, no solamente conceptualmente válido, sino que es útil clínicamente, ¿sí? Pero esta noción del síntoma como aparato de lectura eh, cambia entonces algo de la noción del síntoma como función, que es aquello a lo que Lacan se refiere en el Seminario 22, cuando introduce esta relación entre el significante y la letra que el síntoma establecería salvajemente. La inversión va de la mano de otro trabajo que vengo haciendo últimamente, que es el de resolver, por así decirlo, una polisemia asociada a los términos lacanianos de imaginario y simbólico, ¿sí? Que muchas veces se refieren a registros, es decir, a lugares que sirven para ubicar algo, ¿sí? Y en otras ocasiones se refieren a funciones, es decir, a operaciones diferenciales correspondientes a lo que yo llamaría más bien la función de lo imaginario, si quieren mejor aún, las funciones de lo imaginario y las funciones de lo simbólico. ¿Sí? Estas funciones de lo imaginario y de lo simbólico tendrían, gracias a su acción conjugada, una incidencia determinante en el modo en que se puede pasar de la escucha de un chorro de sonidos que llamamos flujo fónico a la eventual constitución de unidades significantes que armen una cadena. Es decir, es una propuesta de trabajo que, juntamente con la noción del síntoma como aparato de lectura, lleva a poner en tela de juicio la primariedad del significante, ¿sí? Para poner en su lugar, más bien, la primariedad de la función del síntoma, que debe operar una lectura del flujo fónico para producir en ella, si es posible, si todo va bien, diría Winnicott, producir la delimitación de esas unidades lingüísticas que Saussure llamaba significantes y que harán posible, por supuesto, los fenómenos de metáforas, metonimias y todo lo que viene después. Subrayo, además, como el pasar, el hecho de que
ya lo mencioné alguna vez, los principales modos de lazo social que Lacan formalizó como discursos están constituidos por estructuras que dependen de la existencia del significante. Ustedes lo saben, por ejemplo, el discurso del amo, que es la forma más antigua y estable del lazo social, ¿sí? Tal vez la que estuvo en el origen de la cultura, para sacar de encima el mito de la horda primitiva. Ese discurso fue formalizado por Lacan a partir de la definición del sujeto mismo, ¿sí? Como un significante representa a un sujeto que puede estar encarnado por muchos individuos, ante otro significante. Y el producto de esa representación es un plus de gozar. Así es más o menos como se puede resumir esa forma de lazo que Lacan formaliza por medio del discurso del amo, que es nada menos que el discurso del inconsciente. ¿Sí? Ahora, qué ocurriría en el caso eventual de que no hubiera acceso para alguien a esto que llamamos significantes? Seguramente esos cuatro discursos que Lacan formaliza en el seminario 17, ¿sí? O si agregan la conferencia en Milán del 72, el quinto que formaliza, que es el capitalista, ¿sí? Esos cinco discursos que Lacan considera estructurados en términos de ciertas relaciones significantes, no podrían constituir para el sujeto formas del lazo social. Y por eso es que he puesto tanto el acento últimamente en que, aunque Lacan no lo haya formalizado como tal, existe un sexto discurso que Lacan sí mencionó infinitas veces, que es el discurso científico, y que es el único discurso que no se sostiene en significantes. Es un discurso que solamente se sostiene en letras, números, signos, sin relación alguna con interpretaciones, equívocos ni polisemias. Entonces, supongo que no es casual que muchos autistas, particularmente los llamados de alto rendimiento, puedan establecer buenas formas de lazo social por la vía de discursos como el científico o sus ramificaciones, léase el discurso tecnológico, etc. Aquellos discursos que para constituirse no requieren de la delimitación de esas unidades que llamamos significantes, entonces permitirían con facilidad al autista establecer esos lazos que le están vedados en las otras formas discursivas, debido a que no accederían al significante por las características de su síntoma como aparato lector. ¿Sí? Un síntoma como aparato lector, ¿sí? Que fuera inmune al equívoco, inmune a la polisemia y por lo tanto inmune a eso que llamé la vez pasada, nadie lo borró todavía desde hace 3 semanas, las relaciones de tipo multívocas, ¿sí? A diferencia de las unívocas. Un síntoma así no podría producir significantes y eso tendría además otras consecuencias que intentaré discutir con ustedes un poco improvisadamente hoy, confieso, a partir de la lectura de algunos fragmentos del libro de Maleval. ¿Sí? Antes de iniciar la lectura del libro, tomo
un pasaje muy breve del prólogo que escribe, del prefacio que escribe Jacques Alain Miller, eh, que resume muchas cosas en particular, condensa muy bien la apreciación de Kanner, el que introdujo la noción del autismo como un síndrome particular, distinto de la esquizofrenia, que precisamente se basa, digamos, en esta propuesta de que el autismo es distinto de la esquizofrenia en dos rasgos diferenciales, ¿sí? Que Miller subraya aquí, esto está en la página 9 del libro que tengo en mis manos. La primera, el primer rasgo es la inclinación a la soledad que se manifiesta desde el comienzo mismo de la vida, ¿sí? Y el niño, ¿sí? Mantiene una relación con los objetos que es excelente, determinada e inteligente, en contraste con esa indiferencia hacia las personas, ¿sí? Esto significa que no se trata de una retracción respecto del mundo, ¿sí? Y al mismo tiempo las personas son unos objetos más que están presentes en el mundo. ¿Por qué esta distinción entre las personas y el resto de los objetos? Bueno, precisamente porque lo que distingue a unos y otros es que unos son cuerpos y los otros son cuerpos hablantes. O sea que la distinción estructural tiene que situarse en el lazo, ¿sí? Del autista con los cuerpos hablantes. Bueno, este es mi primer punto de aproximación, ¿sí? Ustedes disculparán mi pequeño desorden de hoy. En realidad podrán no disculparlo si quieren, porque son libres de no disculpar. ¿Qué le voy a hacer? Hoy vine así. Voy ahora sí al texto de Maleval, ¿sí? En su introducción, página 19, él comienza dando los argumentos por los cuales pretende hablar de, como dice el título, una diferencia autística, ¿sí? Miller, en el prefacio le critica un poco que hable de diferencia, etcétera, pero no me meto con ese debate que tiene él, Miller, con Balevar, ¿sí? Pero para hablar de la diferencia autística, ¿sí? Pone el acento, Balevar, principalmente en la manera que tiene el autista de protegerse del deseo del otro, ¿sí? Es decir, es una concepción del autismo vinculado con la idea de una, esencialmente, de una defensa autística, ¿sí? O sea, el autista se dedicaría fundamentalmente a protegerse del deseo del otro, ¿sí? Habría una especie de captación, vaya uno a saber cómo, del deseo del otro, y respecto de esa supuesta captación del deseo del otro, ¿sí? Una necesidad de protegerse de eso, como si hubiera en ese deseo del otro algo que resultara violento, abrumador, excesivo, como lo quieran pensar, ¿sí? Tengo, con respecto a esto, el mismo tipo de objeciones que vengo planteando desde hace ya muchos años acerca de la noción freudiana de defensa, ¿sí? Motivos que van desde planteos fenomenológicos y científicos, si quieren, ¿sí? Que puedo ilustrar, se me ocurrió esta mañana, con la idea de la cordillera de los Andes, ¿sí? Nadie duda que existe una cordillera de los Andes. Esa cordillera de los Andes incluye el pico más alto de América, la Concagua, ¿sí? Ahí cerca de la frontera entre Argentina y Chile, ¿sí?
Es enorme. He estado varias veces en las proximidades de esa cordillera de los Andes. Algunas veces pasé por arriba en avión. Muy bonita. ¿Sí? La cordillera de los Andes está fuera de toda duda. Existe. Está allí. Debo pensar la cordillera de los Andes como un aparato hecho para proteger a los chilenos de las invasiones argentinas o hecho por los argentinos para protegerse de las invasiones chilenas. Es decir, debo concebir eso que existe, que está allí, indudablemente, ¿sí? Como un aparato defensivo por el hecho de que esté allí entre un lado y el otro. Eso es lo que podríamos llamar un argumento fenomenológico, ¿sí? O cierta perspectiva científica sobre el asunto. También tengo argumentos éticos para poner en cuestión la noción de defensa. ¿Sí? Suponer que, por ejemplo, nos defendemos de lo real, ¿sí? Que es una noción bastante generalizada en el psicoanálisis, por lo menos en la orientación lacaniana en los últimos años. ¿Sí? Hablar de defensa frente a lo real. Y que el análisis, por ejemplo, debería perturbar esa defensa frente a lo real. ¿No tiene una consecuencia ética un poco complicante para el analista que lleva a prejuzgar en todo analizante o incluso en todo sujeto, en todo cuerpo hablante, siempre alguna cuota de cobardía, como si le faltara coraje, ¿sí? Para afrontar lo real, que debe andar defendiéndose de él? ¿No pone eso, por ejemplo, ya una cuota de menosprecio sobre la humanidad de aquel a quien nos dirigimos y de nosotros mismos también, ¿no? Porque, como decía Lacan, estamos hechos de la misma masa que aquellos a los cuales amasamos, ¿no? Entonces, de ahí cierto disgusto que confieso por la noción de defensa y todas sus variables satelitales, ¿no?, que la acompañan. Entonces, cuando Maleval habla de protegerse, ¿sí?, de la diferencia autística como una manera de protegerse del deseo del otro, yo le diría a Maleval, ¿por qué? ¿Por qué interpretar lo que pasa con el autista, que es cierto, ¿sí?, que es indudable, es tan existente como la cordillera de los Andes? ¿Por qué leerlo como una defensa? ¿Sí? Es más, si uno lee las autobiografías escritas por varios autistas brillantes, inteligentes, que han logrado eh, como ver algo de su posición inicial y eso les ha permitido escribir libros que dan cuenta de su experiencia de una manera impactante, es lo menos que se puede decir. Van a encontrar que muchos de ellos consideran que su cordillera de los Andes, ¿sí?, lejos de ser una defensa, es una prisión. O sea, el muro existe, pero es para defenderse de otra cosa o es lo que los condena a no poder salir. El muro es el muro. Puede servir para una cosa, para la otra, para ambas o no. Pero ¿por qué mejor no pensar qué estructura tiene el muro antes de asignarle la función de defensa o de prisión o de ambas cosas? ¿Sí? Prefiero entonces poner entre paréntesis, al menos hasta que se demuestre lo contrario, la idea de defensa, ¿sí?, autística. ¿Mm? Me parece que quizás nos permita mirar las cosas con un poco de, con una mirada menos cargada de intencionalidades. ¿Mm? Eh, bueno, sigo un poquitito con mi
y recorte desordenado de algunos fragmentos del libro de Maleval. Excelente. En la página 28, este, dice algo así como, no tuve tiempo de traducir en serio, así que improviso, ¿eh? Dice algo así como la prevalencia del signo en la apropiación del lenguaje, el autista se refiere, ¿sí? No favorece la expresión de la imaginación del autista. ¿Sí? Esto me resultó interesante por varios motivos. ¿Sí? Primero, porque pone el acento en la prevalencia del signo. ¿Sí? Y un signo justamente es algo que carece de multivocidad. ¿Sí? Es uno de los ejemplos de relación de tipo unívoca. ¿Sí? Si los signos tuvieran multiplicidad, no nos servirían de signos. Es así. Es lo que los caracteriza. Es justamente uno de los aportes más lindos que toma Lacan de Charles Sanders Peirce. ¿Sí? Toma varios aportes de él, pero uno de ellos principalmente es la idea del signo y de la tríada con la que él constituye la noción de signo, etcétera. No me voy a meter con eso. Pero digamos, esta carencia de multivocidad del signo me parece interesante que esté subrayado allí, ¿sí? Y dice que eso no favorece la expresión de la imaginación del autista, ¿no? ¿Por qué me gustó también la frase esta? Porque sitúa como al pasar, no es el meollo de la discusión de ese momento en el libro de Malevale, pero subraya como al pasar eh, cierta dificultad, cierta peculiaridad propia de lo que llamo la función de lo imaginario. No el registro de lo imaginario, sino la función de lo imaginario. ¿Sí? Hace un tiempo Hace un tiempo, cuando estaba terminando de ver cómo quedaba toda la doctrina psicoanalítica, si uno se sacaba de encima el principio del placer y sus consecuencias, ¿sí? Y empecé a plantear esta distinción necesaria entonces entre el registro del imaginario y la función del imaginario, entre el registro simbólico y la función simbólica, etcétera. Inclusive hacía la broma entre el registro de lo real y el disfuncionamiento de lo real, porque parece que funcionar no funciona, más bien disfunciona. En ese momento, y como ejemplo para trabajar en la articulación entre las dos funciones, la simbólica y la imaginaria, tal como Lacan las plantea en los seminarios 21 y 22, di el ejemplo de la construcción de las paredes. ¿No? Las paredes se pueden construir como lo hacían algunas culturas precolombinas al estilo de la pirca, ¿no? Donde se cortaban las piezas, las piedras, ¿no? De manera tal que encajaran perfectamente unas con otras, ¿sí? Como las de Sacsayhuamán o las de, en fin, ¿cómo se llama? Machu Picchu, etcétera, ¿no? Donde uno ve, digamos, cómo se dedicaban a pulir perfectamente una piedra con otra, no sé cómo lo hicieron, pero había un encastre prácticamente perfecto, ¿sí? Con una tecnología que vaya uno a saber de qué disponían en ese entonces. Algunos fantasean con que eran otras civilizaciones extraplanetarias, incluso, bueno, en fin. Lo interesante es que se construían sin argamasa, es decir, sin pegamento, sin cemento, ¿sí? Que los uniera, ¿sí? Lo cual es un trabajo enorme realmente, porque hoy en día si uno ve cómo los albañiles levantan una pared, yo mismo he levantado algunas en algún momento para ver cómo era esa acción, que realmente me parecía muy divertida. Las paredes se levantan con una facilidad enorme, no agarra un ladrillo, pone un poco de cemento, enchufa el ladrillo, lo aprieta un poco y pone el ladrillo siguiente, después saca la argamasa que sobra y pone un poco de nivel, endereza la fila y ya prácticamente tiene 20 centímetros más de pared. Y así siguiendo y se puede levantar una pared rapidísimo, ¿no?
Bueno, comparé un poco el modo, digamos, de funcionamiento de esa función de operación de la función simbólica y de la función imaginaria con el encastre, ¿sí? Pieza a pieza, propio de la función simbólica, de ahí viene el nombre, ustedes saben, ¿no? De símbolo, ¿sí? Que eran esas medallitas que se dividían en dos como promesa de reencuentro, ¿no? ¿Sí? Que, digamos, cuando se reencontraban las personas se reconocían porque una pieza encajaba en la otra a la perfección, ¿no? Ese era el símbolo, ¿no? Este, Mientras que lo imaginario, y encontré un montón de referencias en Lacan que hacían alusión a eso, lo imaginario tenía una función más de pegamento, ¿sí? De plasticidad, ¿sí? Para unir cosas rápidamente, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando Lacan habla de que lo imaginario es como la intuición rápida de lo que hay que simbolizar, Seminario 21, ¿sí? O cuando habla del empiscamiento del imaginario, de la paranoia, la define de esa manera, etcétera. En definitiva, es como una función que rápidamente pega una cosa con otra, aunque no encajen. Muy siguiendo lo que son las leyes de la buena forma, ¿no? Que un redondel más o menos así lo considera un círculo cerrado y, digamos, ¿no? Como que hace de eso, ¿sí? Una figura perfecta o buena cuando tenemos solamente algo aproximado, ¿no? Entonces, distinguí esta función de lo simbólico y esta función de lo imaginario en el armado, por ejemplo, de las cadenas significantes. Tendré que retomarlo más en detalle para pensar la función del equívoco, pero me resultó muy interesante subrayar entonces en Maleval, en este pasaje de Maleval, que hiciera referencia a algo que en la función de lo imaginario, ¿sí? Tendría una peculiaridad dentro de las estructuras autísticas, ¿sí? Porque si es así, si esa función del imaginario tiene una peculiaridad distinta de cómo funciona el imaginario en las personas típicas, como se las llama, ¿sí? Entonces quizás eso sea una pieza para entender el modo particular de construir los aparatos lenguajeros en esta estructura tan apasionante que es el auto. Bueno, eh, en la página siguiente, esto que les dije recién estaba en la 28, en la página siguiente, la 29, ¿sí? Este, de este capítulo primero, digamos, donde Maleval está, sobre todo, fundamentando aún por qué el autismo no es una psicosis, ¿no? Que durante mucho tiempo se pensó que eran lo mismo, que estaban confundidas, eran parte de la misma cosa, ¿no? Y en un momento dice que la survenir, ¿cómo sería? El sobresalto que producen las sorpresas inquietantes, ¿sí? No es imputada, dice, a intenciones malevolentes, ¿sí? Sino a su incomprensión del mundo, cuyo origen le sigue siendo misterioso, ¿sí? Es decir, que si tuviera, digamos, frente a esa sorpresa, una lectura sintomática, ¿sí? Que atribuyera a una intención malevolente esta cosa, podríamos pensar que se trata de una psicosis, ¿sí? Pero no es así, no es eso lo que ocurre, ¿sí? Con el caso del autismo, ¿sí? Lo que ocurre es más bien que deja al sujeto en una incomprensión, ¿sí? Que no es la perplejidad del psicótico, sino el no comprender, ¿sí? Esto es interesantísimo realmente, porque la comprensión, de vuelta, es un fenómeno de lo imaginario. Es el momento en el que se sella el bucle retroactivamente de la cadena de la significación, ¿sí? Que cierra retroactivamente el sentido anticipado por la serie significante. Aquí, si algo aparece como una sorpresa, lo que queda es abierto sin poder cerrarse una significación, en lugar de cerrarse como una significación malevolente, que es lo que haría el paranoico. ¿Está? Entonces, de vuelta, se pone el acento en estas dos cuestiones que estoy subrayando. Por un lado,
que la manera de constituir la lectura de lo que escuchamos depende del síntoma. O lo leo como intención malevolente o lo leo como algo incomprensible. ¿Sí? Es decir, el síntoma como aparato de lectura. Y en segundo lugar, ¿dónde aparece la diferencia? La diferencia aparece dentro del síntoma, en ese constituyente del síntoma que es la función imaginaria. ¿Sí? Espero hacerme entender en medio de esta improvisación. Sigo. Página 34. Leo así las cosas que subrayé y dentro de las que subrayé las que elegí para ahora. ¿Sí? Todo lo que pude hacer. Entre otras cosas, digo, este, parece que me voy a dar las disculpas por no haber hecho la tarea ante el maestro para que no me ponga una mala nota. En realidad fue un exceso de trabajo porque estuve cerrando los últimos detalles de Lacan Redivivus, volumen de casi 500 páginas que traduje hace muchos años y que ahora está por salir publicado. Lo mismo del Seminario 15, ¿sí? Que ya va a empezar a hacerse las primeras galeras. Terminé anoche a la 1 de la mañana de escribir un libro nuevo y estoy empezando a hacer las correcciones de imprenta de una compilación de todo el libro. O sea que no es que me tomé unas vacaciones directamente, va a salir del trabajo de estas semanas un montón de cosas, pero quedé un poco desprolijo ante ustedes. Así que esa es mi excusa, digamos, mi disculpa. Bueno, 34, página 34 del libro maravilloso de Valeval. Eh, Está hablando de la inmutabilidad, o sea, esta necesidad de que todo se mantenga igual, quieto, idéntico a sí mismo, etcétera, ¿sí? Y dice que eso suscita, está hablando siempre de los autistas, ¿no? Fenómenos de repetición. Dice que no están comandados por significantes inconscientes, sino por una voluntad consciente de introducir reglas en el caos del mundo. ¿Sí? Reglas. ¿Sí? Subrayo esto, en primer lugar, porque ustedes recuerdan que había hecho un contrapunto entre lo que estaba a la izquierda y lo que estaba a la derecha, en esos dibujitos de ahí de la vez pasada, ¿sí? Entre las relaciones unívocas y las multívocas, ¿sí? Y les había mencionado que solamente en el caso de las relaciones unívocas yo podía reemplazar estos gráficos por medio de reglas. Podía existir una regla. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es el elemento del conjunto de partida, yo ya sé sin dudar cuál le corresponderá el conjunto de llegada. Mientras que en las relaciones de tipo multívoca no sé, no hay regla. Podría ser este o aquel otro o el de más allá, porque hay muchas posibilidades. ¿Sí? Entonces, este apego, ¿sí? Esta voluntad consciente, como dice Maleval, de introducir reglas en el caos del mundo, me parece un elemento muy importante para pensar esto y, por supuesto, es algo que muestra por qué esa aversión por el equívoco, por qué esa aversión por la polisemia. Si hay algo carente de reglas, es precisamente todo lo que pertenece al campo del equívoco. ¿Sí? Bueno, eh, entonces, la mayoría de los autistas subrayan qué preciosos les resultan los reglamentos, de manera tal que ellos son muy respetuosos de ellos, ¿sí? O sea, siguen las reglas a rajatabla, a veces de una manera que puede resultar incluso ridícula o absurda, ¿sí? Una de sus principales añoranzas sería, es la que expresa Williams a uno de sus terapeutas, ¿sí? Donna Williams cuando va con uno de sus terapeutas. Deme reglas absolutas, dice. Es una de las biografías que estuve leyendo en estos días, ¿sí? Deme reglas absolutas que puedan aplicarse a toda situación, cualquiera que sea
el contexto, ¿no? Es genial esto, realmente, porque una regla que sea absoluta, independiente del contexto, es que no sea distinta para este contexto que para este otro, que para este otro. Es decir, que carezca de equívoco. De vuelta a lo mismo. ¿Sí? Si depende del contexto, entonces se equivoca. Lo que quiere es una regla absoluta, o sea, que valga en cualquiera de los contextos. ¿Sí? Y página siguiente, 35, menciona la comprensión literal de los autistas que les torna difícil entender la ironía, por ejemplo. ¿No? Claro, porque para entender la ironía es cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo al mismo tiempo lo contrario de esto. ¿Sí? Es decir, que la ironía presupone la posibilidad de una doble lectura de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esa comprensión literal, ¿sí? Muestra claramente que el sujeto está muy interesado en saber qué es lo que el otro quiere decir, ¿sí? Pero no puede pescar la ironía porque no pesca el equívoco. ¿Sí? Entonces me pregunto, ¿es que no pesca la ironía porque está defendiéndose del deseo del otro? Yo no lo creo. ¿Sí? Pienso que más bien hay una cordillera de los Andes que está hecha de una función de lo imaginario que no soporta el equívoco. ¿Mm? Bueno, es más, hablando de cordillera de los Andes, ¿sí? Sé que estoy con ganas de ir de Chile. Este, bueno, los autistas, dice página 52, salté algunas páginas, ¿sí? Los autistas se interesan mucho en el mundo exterior, ¿sí? No es que estén encerrados en su mundo como a veces se lo describía, ¿sí? Se interesan mucho en el mundo exterior, ¿sí? Son lo que da al entorno la sensación de que se encierran en una burbuja, son sus dificultades para entrar en relación. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? No es que están aislados, ¿no? Tienen dificultades para entrar en relación. Esto se dan cuenta que ya no es que se protegen, ¿sí? Sino que están prisioneros, no pueden salir, quieren relacionarse con el otro y con el entorno y no encuentran la manera de hacerlo. Vuelvo a lo que planteaba al principio. ¿No será precisamente por un problema para poder construir los lazos sociales que dependen de que haya significantes? Significantes que a su vez solo pueden ser producidos por el síntoma cuando existe una apertura al equívoco. ¿Ven hacia dónde me estoy moviendo para pensar el autismo como uno de los vectores de los misterios del equívoco? ¿Sí? Y termina esa frase, Maleval, diciendo que las primeras dificultades de interacción social, ¿sí? Parecen corresponder más a la angustia que a la incomprensión. ¿Sí? Yo pienso que aquí hay ya metida en esta frase de Maleval el prejuicio de la defensa. ¿Sí? Es decir, la idea de que el deseo del otro angustiaría, tesis que Lacan propone, por ejemplo, en el Seminario 10, ¿sí? Y que de esa angustia suscitada por el deseo del otro, el autista se defendería, ¿sí? Yo tengo la impresión de que quizás no sea general, quizás sea en algunos casos que eso ocurra, pero que tal vez podamos pensar en la posibilidad de que haya en esto no que elegir entre la angustia y la incomprensión, sino que haya una angustia de incomprensión. ¿Sí? Es decir, que el sujeto autista, por carecer de un síntoma que le permita transformar en significantes que hacen lazos sociales el flujo fónico que proviene del otro, ¿sí? Al mismo tiempo que tiene dificultad para comprender, está angustiado porque no puede interactuar. ¿Sí? Bien, son cosas que pienso y que por supuesto pueden ser motivo para que me arrojen algunos tomates quienes tienen más clínica en el autismo. Pero no tengo problema
Los tomates han vuelto a estar caros en las verdulerías, así que aprovecharé para hacer una ensalada. Bien. Eh, en la página 56 de este libro, Maleval hace una especie de resumen que condensa lo principal que venía haciendo hasta ese momento para captar lo que él propone llamar la estructura autística a partir de tres caracteres principales, ¿sí? En los cuales me quiero detener, sobre todo en los dos primeros. El primer carácter que daría cuenta de la peculiaridad de la estructura autística sería la retención inicial de los objetos de la pulsión. ¿Eh? La segunda, la alienación es retenida, suspendida si quieren, no sé cómo traduciría ahí retenue, la alienación retenida unida a una congelación del significante amo, ¿sí? Significante amo estaría congelado, dice. Igual que nosotros en el aula hoy, porque hace mucho frío acá. Y no prendo el aire acondicionado porque hace mucho ruido. Y la tercera sería un retorno del goce, digamos, a través, por medio del borde, lo que él llama el borde autístico, ¿no? Concluye reuniendo esto, dice, estos tres fenómenos pueden parecer heterogéneos a primera vista, sin embargo, corresponden a la misma lógica, protegerse del deseo del otro, dominando la cesión del objeto de goce, reteniéndolo o cediéndolo de manera prudente, etc. Bueno, yo, en relación con esta reseña de Maleval, confieso que soy múltiplemente crítico, ¿sí? Igual él sabe más que yo, ¿sí? Pero ustedes saben que hace mucho tiempo trato de sostener la distancia que existe entre el saber, que posee jerarquías, y la lógica, que no las tiene. Así que, aunque Maleval seguramente sabe mucho más que yo, puedo argumentar lógicamente mi discrepancia. Entonces, mi discrepancia tiene que ver con lo siguiente. La retención inicial de los objetos de la pulsión, dice Maleval. Uno de los principales, que ha sido tema de uno de sus libros más famosos anterior a este, que es El autista y su voz, ¿sí? Tiene que ver con la retención del objeto vocal, ¿sí? Porque la voz estaría retenida. El autista no cedería el objeto vocal, ¿sí? Eh, Esta noción de la cesión del objeto, etcétera, también, digamos, como es heredera de la dialéctica de la necesidad, deseo y demanda en Lacan, que a su vez es heredera del principio del placer freudiano y de la vivencia de satisfacción leída con el principio del placer, por supuesto, a mí no me convence, ni me convencerá jamás, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que es seguro es que algo ocurre en particular con la voz en el sujeto autista, ¿sí? Eso es cierto, es clínicamente cierto. No sé si podríamos hablar exactamente en los mismos términos del objeto oral, del objeto anal, etcétera, pero la voz en el autista tiene una relevancia para pensar su estructura y su fenomenología muy superior a la que presenta cualquiera de los otros objetos que Lacan estudió largamente, ¿sí? Ahora, resulta ser que la voz tiene la particularidad de que está incluida en el flujo fónico y debe ser separada del flujo fónico como única posibilidad de que los recortes del flujo fónico puedan transformarse en una escritura que dé pie a la conformación de unidades significantes. Si lo que escuchamos, lo voy a decir así, si lo que escuchamos quedara unido a la sonoridad y a la voz, sería imposible construir a partir de allí significantes. Si queda unido a la sonoridad, entonces lo único que hago es escuchar música.
pero jamás palabras, ¿sí? Si queda unido a la voz, sería algo que siempre dependería de quién la esté enunciando y no podría independizarse de la enunciación, condición también necesaria para poder construir unidades significantes. Entonces, es necesario que lo que escuchamos se aísle por medio de una operación respecto de su musicalidad sonora, si quieren, y que al mismo tiempo se separe de eso la voz para que puedan constituirse condiciones absolutamente necesarias, lógicas e indispensables, para que pueda constituirse una unidad que eventualmente sea parte de una cadena significante. Esta separación de la voz en la que vengo insistiendo hace tiempo no tiene que ver con la voz como objeto pulsional. ¿Sí? Que la voz pueda ser un objeto pulsional, no lo pongo en tela de juicio. Tengo experiencias en relación con eso que me lo muestran perfectamente, pero la necesidad de desprender la voz respecto del flujo fónico para la constitución de la cadena significante no es asunto pulsional. ¿Eh? Este me parece un primer punto importante. Segundo, ¿sí? ¿De qué pulsión está hablando Maleval cuando dice que un carácter principal de la estructura autística es la retención de los objetos de la pulsión? ¿Sí? Si pensamos lacanianamente, los objetos de la pulsión no son A minúscula, que son los objetos del fantasma, sino D mayúscula, es decir, ciertas demandas particulares del otro. ¿Sí? Lo recordarán, es como lo plantea, por ejemplo, cuando escribe su grafo del deseo, que formaliza el desarrollo de los seminarios 5 y 6, sobre todo. ¿Sí? Aunque agrega algunas cositas del 9. Entonces, muy importante tener presente esto. Los objetos, ¿sí? Se refieren a demandas orales, demandas anales, demandas de esto, demandas de aquello otro. ¿Sí? Y si somos lacanianos, cosa que trato de considerarme así, las demandas son significantes. Y si yo no tengo acceso a significantes, no tendré acceso a demandas. Si no tengo acceso a demandas, no tendré objetos de la pulsión. Por lo tanto, hablar de objetos de la pulsión en el autismo sería exagerar un poco el alcance de lo que llamamos pulsión. No parece justificado en este sentido hablar, parece a mí, de la retención de objetos de la pulsión. ¿Sí? Quizás deberíamos pulir un poco mejor esta noción que introduce aquí Maleval para no depender de algo que ya es producto de la constitución de una cadena significante cuando, como la demanda, cuando no podemos suponer que en el autismo haya constitución de la cadena significante. ¿Se entiende? Ven que no hice mi tarea, pero estuve pensando. Estuve tratando de pensar lógicamente. ¿Sí? Segundo, el segundo carácter principal que asigna Maleval a la estructura autística, la repito, es la alienación retenida conjuntamente con un congelamiento del significante A. De vuelta, ¿cómo voy a hablar de un significante amo si no estoy seguro de que exista significante alguno en el caso del autismo? Si para constituir un significante necesito separar la voz, no está garantizado en el autismo, y tampoco tengo asegurado, ¿sí?, que se haya constituido un significante como tal que requiere el equívoco. ¿Sí? No estamos presuponiendo algo que no podemos encontrar sin más en la estructura autista. ¿Sí? Y lo último, cuando habla del retorno del goce por medio del borde, ¿sí? Dice, todos estos tres fenómenos, incluido este último, se reúnen en la misma lógica. Protegerse del deseo del otro, domeñando la
manejando, como quieran decir, la cesión del objeto de goce, reteniéndolo, cediéndolo de manera prudente. Protegerse del deseo del otro, digo, piensa en la cordillera de los Andes, ¿sí? Pero además dice que como suscribiendo esta tesis, está de otra autora, Margaret Mahler, ¿sí? Dice, habla de la lucha espectacular contra toda demanda de contacto humano y social, ¿sí? E insisto, ¿sí? ¿Cómo hablar de la lucha contra una demanda si para que la demanda se constituya como tal es necesario que se haya constituido la cadena significante? O sea, la verdad, creo yo que si tomamos en cuenta estas pocas sugerencias que les di acerca de la relación entre el flujo fónico, las funciones imaginaria y simbólica, la antecedencia de la lectura respecto de la constitución de significantes, etcétera, todos estos aportes de Maleval a la lectura, a la constitución de la estructura del autismo, quizás merezcan que se las revise, se las pula, digamos, y tal vez se las modifique en algunos aspectos, ¿sí? Bueno, salteo algunas cosas donde insiste con esta cuestión de la demanda, de protegerse, etcétera, ¿sí? Todo el tiempo lo consiguen. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, Azucena. Hola, Susana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A lo mejor tenés ganas de venir a Bariloche para ver la cordillera, no Me necesariamente. encantaría, me encantaría. Sí, sí. ¿Cuánto hace que no voy? Como 2 años ya. Sí, un montón. Eh, Te preguntaba, entonces, ¿se utilizan los mismos, digo así, significantes de la neurosis y psicosis para hablar de autismo? Creo que habría que ubicar otros términos, ¿no? Porque deseo, eh, defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá que la defensa tampoco iría para la neurosis, según lo que escuché. Pero entonces me queda la incógnita y tal vez todo un trabajo por delante para pensar de qué manera nombrar ciertas cosas en esta estructura, ¿no? Sí, sí, yo pienso que, a ver, hay intentos de introducir a temas nuevos, algunos términos como el borde, por ejemplo, ¿sí? O las expresiones del Maleval, de Lorán, de Eric Lorán, de la forclusión del agujero, digamos, hay muchas cosas, Miller también habla de eso. Se están introduciendo cosas nuevas, obviamente, para pensar una estructura que hoy en día consideramos distinta de la estructura neurótica y de la estructura psicótica, y por lo tanto que posiblemente requiera algunas cosas novedosas. Sí, yo pienso que sí. Poco la idea de introducir este nuevo elemento del flujo fónico para pensar las relaciones con el significante y la letra, ¿sí? Me parece que puede proporcionar varias herramientas, como que a partir de allí pueden ser como, casi diría como los ladrillitos del Lego con los cuales podemos empezar a armar herramientas conceptuales mucho más ricas, ¿sí? Me parece. Pero estoy totalmente de acuerdo, Azucena, es así. Y en cuanto pueda me voy a hacer una escapada por Bariloche. Gerardo, Ger- ¿Alguien iba a hablar? Rosana, hola, ¿cómo te va, Gerardo? Rosana. No está la cordillera tucumana, así Está que la está precordillera. la precordillera. Basta con eso. Está el jardín de la República. Bueno, Ahí está, ahí está. Bueno, Rosana, te escuchamos. sí. No, te quería consultar, entre todas estas cuestiones así tan novedosas, pero pensaba cuando hablabas de la demanda, yo pensé, no sé si es que esto lo pienso bien, si la demanda está en relación a los objetos pulsionales más freudianos, digamos. Por ejemplo, el oral, el anal, ¿no es cierto? La demanda al otro y del otro. Pero en el caso de los otros dos objetos freudianos, lacanianos, perdón, si ahí se habla de demanda también. Sí, yo pienso que sí, porque y creo que Lacan trata de fundamentarlo bastante bien.
Pero yo entiendo que muchas de estas cosas que plantea Lacan con la cuestión de la gramática pulsional, de la función del hacerse, hacerse de invocar, hacerse cagar, hacerse comer, digamos, ¿no? Con todo esto, parece que son las maneras que Lacan tuvo de tergiversar a Freud para puentear muchas de las dificultades que tiene el modelo freudiano, por lo que, digamos, la biología que arrastra el principio del placer. ¿Sí? Por eso es que yo insisto tanto en que hay algunas cosas que convendría pensar mejor, ¿sí? Y no invocar tanto la cuestión de la pulsión, que termina llevándolo a Freud a cosas como absurdas, como las pulsiones de autoconservación, o sea, cosas realmente, bueno, Lacan terminó llamándolo delirante en ese punto, ¿no? En la conferencia de Caracas. Y yo creo que no conviene, me parece que es como una inclinación, yo le llamé el tobogán biológico de Freud hace unos años, ¿no? Es una inclinación que nos aleja de lo que observamos en la experiencia. Y al mismo tiempo nos formatea la manera de pensarlo de una manera que no es afín a lo que efectivamente podemos encontrar en la experiencia. Bueno, en fin, es lo que pienso por lo menos. Eh, bueno, hay muchas referencias, no quiero insistir con muchas cosas que critico, pero que van en la misma dirección de lo que ya vengo de criticar, ¿sí? Quiero pasar a algo que está ya mucho más afín a estos planteos en la página 83, ¿sí? ¿Se acuerdan que Maleval decía como uno de los caracteres, además de lo que decía de la pulsión, era como la alienación retenida, ¿no? Entonces, ahí plantea un debate contemporáneo que existe dentro del lacanismo, ¿sí? Algo no resuelto. Me encantan los debates, así que, digamos, lo tomo como una buena ocasión para pensar estas cosas, ¿sí? Eh, Dice así, Maleval. Leo el párrafo por extenso, discúlpenme porque me parece que vale la pena por todos los detalles. Dice, la segunda sustracción de goce que interviene en la construcción subjetiva, la que produce la extracción de los objetos A, conectándolos con el falo, la que, ¿cómo sería? La que eh, le da peso, digamos, ¿sí? Al fantasma, le da peso al fantasma por medio de un plus de gozar, ¿sí? La operación de separación no funciona en el sujeto autista, ¿sí? Entonces, primer punto, no hay separación, ¿sí? De las operaciones de alienación y separación del seminario 11, ¿no? Está refiriéndose de la ¿sí? No hay separación, ¿sí? Debido a la retención de los objetos de la pulsión, ¿sí? Esta operación se topa con un obstáculo, ¿sí? Por la supuesta retención de los objetos de la pulsión que no me gusta para nada, ¿no? Bueno, en cambio, dice, para lo tocante a la alienación, la primera, sustracción de goce, ¿no? La que lo cifra el goce, ¿sí? La que lo convierte en significantes, un debate principal divide aún hoy a los psicoanalistas, ¿sí? Este es el punto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el tema de la alienación? ¿Sí? ¿Opera o no en el autista? ¿Sí? O sea, se debate aún hoy si hay o no alienación en el autista, ¿sí? Las implicaciones de la respuesta, dice Maleval, son capitales en lo tocante a su aprehensión y a su tratamiento. Henri Heiflot considera que el autista se habría detenido en el umbral del lenguaje, en el nivel de las huellas sensitivas, a lo sumo en el de las imágenes, sin llegar a las huellas significantes constitutivas del inconsciente, ¿no? Me encantó, es uno de los autores cuyo libro me anoté para comprar cuando vaya a Europa ahora dentro de un par de meses, porque me parece interesante, va en la línea de lo que estoy pensando, ¿no? Es decir, que no llega a constituir los significantes, ¿sí? Uno de ellos dice, no llega a constituir los significantes, vamos todavía, ¿sí? Uno que está a favor de mi propuesta, digamos, no llega a constituir los significantes, dice.
pudo parecer evidente a otros clínicos que los autistas no entran por cuenta propia en la alienación significante. Estarían tomados solamente en el nivel de la palabra del otro, ¿sí? Para una corriente del abordaje psicoanalítico del autismo, cita Lefort, Colette Soler, Hegel, una ausencia de alienación significante sería su característica, ¿sí? Para otra, revelaría más bien una especie de estatus natural, nativo del sujeto, ¿sí? Se trataría de un parletre que habla solo, ¿sí? Esa sería la posición de Miller, ¿sí? En el ultimísimo Lacan, ¿sí? Barlete que habla solo, ¿no? Como que el estatus natural del sujeto sería el autismo, ¿sí? Vieron que Miller insiste mucho en esto en los últimos años, por ejemplo, ahí en ese ultimísimo Lacan. Tesis dice que está en conformidad con la indicación de Lacan que encuentra al autista más bien verboso, ¿no? Como que dice muchas, muy parroteador, ¿sí? Y que sugiere su encierro dentro de una Lalam. Laurent y Rabanel ponen así el acento en la reiteración del S1, ¿sí? Significante amo, ¿no? La reiteración del S1 en el autismo para reducir los equívocos de la lengua. No obstante, no podríamos dudar de un primado del signo no incorporado en el pensamiento del autista, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué les leí prácticamente una página, la página 83 completa? ¿Sí? Primero, hay unos que dicen que tal vez en el autismo no hay acceso a la producción de significantes, ¿no? No llegan a tener, alcanzar, digamos, esas huellas significantes. Buenísimo, ¿sí? Me parece que es una posibilidad que conviene explorar. Segundo, la idea del estatus nativo del sujeto, que ese estatus nativo sería el del autismo, es algo que, aunque lo quiera mucho a Miller, no acuerdo, digamos, porque me parece que en este sentido Lacan tiene una posición más bien contraria, ¿sí? Habla de esta especie de aridez que tiene el sujeto de entrada por el otro, este apetito por el otro, etcétera. El estatus nativo más bien es querer gozar constantemente del otro y del lazo con el otro, y cuando eso no ocurre de entrada ya nos llama la atención como rareza, ¿sí? Y pensamos que hay algo que puede ser un indicador de autismo, ¿sí? Así que eso, en este caso, no lo suscribo. Y lo último, que es casi como una negociación entre una cosa y la otra, lo de Lorán y Rabanel, que ponen el acento en la reiteración del S1 para reducir los equívocos de la lengua, me parece que en parte, digamos, estoy de acuerdo, se busca reducir los equívocos de la lengua, pero no podemos justificar eso por medio de una reiteración del S1, porque para que se constituya el S1 tengo que tener un síntoma que permita armar significantes, y eso es lo que estoy poniendo en tela de juicio. Ahora, Gerardo, ¿te puedo hacer una consulta ahí? Rosana. Sí, en relación esto de lo significante, a lo que decías hace rato vos del signo, que el signo es biunívoco, sería, no multívoco, y vos fíjate que en el autocomentario, por ejemplo, Lacan equipara el síntoma al signo, no al significante. ¿No se lo podría desde ahí pensar entonces ya como otro estatuto del significante a esa altura de la enseñanza de Lacan, más del lado del signo? Sí, está buena la pregunta. Lo que pasa es que yo no digo que no estoy hablando de homologar el síntoma con el equívoco, sino que digo que el síntoma, al leerlo por su operación, puede producir eventualmente equívocos y a partir de allí significantes y a partir de allí, etcétera. En caso de que no funcione de esa manera, podrá producir signos, pero no estoy hablando de la equiparación entre síntoma y signo que hace Lacan en el seminario 23. Son dos cosas distintas, son dos niveles distintos, ¿sí? Digamos, uno es cómo considero el síntoma como algo carente de sentido, como puro signo, ¿sí? Y otra cosa es el síntoma como aparato de lectura, es decir, como función. ¿Sí? De la misma manera que distingo entre lo imaginario y la función imaginaria, hay que distinguir entre el síntoma, ahí está, y la función del síntoma. Eso es, me parece que con eso puedo responder a tu pregunta. Lo que están equiparando con el signo Lacan no es la función del síntoma, sino el síntoma mismo. ¿Está?
Entendí algo nuevo gracias a tu pregunta. Gracias, Rosa. No lo había pensado nunca. Bueno, entonces, esta discusión con la propuesta de Lorán y de la reiteración del S1, me parece que vale la pena retomarlo en ese sentido, ¿sí? Y ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos todavía un poquitito. Tomo la página siguiente, 84. Este, Hay una pregunta que me encantó de Maleván en esta página 84, cuando dice, ¿cómo adquirir el lenguaje en estas condiciones? Es decir, sin poner en juego una cesión de la voz, ¿no? Digo, por supuesto, sigo manteniendo la crítica respecto de la idea de cesión de la voz, ¿sí? Por lo que decía hace un rato. Pero si en lugar de hablar de cesión de la voz, ¿sí? Hablamos de la necesaria separación de la voz respecto de lo que escuchamos, ¿sí? De nuestra banda sonora, digamos, que es necesario separar la voz para poder construir como aparato de lectura, ¿sí? Una cadena significante por medio del síntoma, entonces estaríamos de acuerdo, más allá de cómo lo leamos, de que el problema está en la separación de la voz para que se constituya esa cadena y por lo tanto haya formación de significantes, ¿sí? Fíjense lo que dice a continuación. Dice, citando a un autor, Motrón, dice, los niños autistas aprenden el lenguaje sin pasar por la interacción social y la significación. Sí, es muy cierto, ¿sí? Porque las dos cosas dependen de que se haya constituido el significante como tal. ¿Sí? Que haya constitución del significante, ¿sí? Eso es lo que permite que se haga lazo, ¿sí? Interacción social, y es lo que permite que haya significación, ¿sí? Y vale, vale, ¿sí? Hay dos canales principales de entrada en el lenguaje para el autista, ¿sí? Uno pasa por el babil, sería como el laleo pobre, y por la ecolalia, el otro principalmente por la escritura, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué me interesa esto? Digamos, como dije Babil recién, el aleo, ese aleo que hacen los bebés, ¿sí? Dice que es pobre, ¿sí? Pobre en comparación con el que tienen los niños no autistas, digamos, ¿sí? Es pobre. Puede ser que sea así, que, digamos, la pobreza sea algo vinculado con un defecto, digamos. O puede ser que esa pobreza, ¿sí? tenga que ver con la necesidad de encontrar la regla, ¿sí? Es decir, con la necesidad de romper con los equívocos y tener relaciones de tipo unívoca. Entonces, más que pobre, lo que sería es funcional, ¿sí? Y la segunda, porque lo pone en línea con la ecolalia, que es una relación uno a uno, ¿sí? Y la otra es que aprenden el lenguaje, por ejemplo, por medio de la escritura. ¿Sí? Bueno, justamente lo que tiene la escritura de distinto, ¿sí? Es que en la escritura la voz ya está separada respecto de lo que aparece como trazo, ¿sí? Primer punto. Y segundo punto, la letra es idéntica a sí misma, a diferencia del significante que tiene un valor posicional y que por lo tanto es constantemente equívoco, ¿sí? Entonces, estos dos caracteres, para mí, abonan la hipótesis de que hay una dificultad para la constitución del equívoco y por lo tanto del significante en calidad de tal, ¿sí? Que depende, entre otras cosas, de no haber podido separar del flujo fónico la voz como tal, ¿sí? No por una sesión de tipo pulsional, insisto, sino como operación lógica de lectura. Es más, toma ¿de quién es? De François Albert, ¿sí? Una cita que me encantó. Dice, a menudo cuando hablan, los autistas lo hacen con una voz átona, mecánica, como si la parte musical de la lengua estuviese disociada del sentido, como si ellos tuvieran que elegir entre hablar sin música o hacer sonidos sin sentido, ¿no?
pareció interesantísimo cómo aísla, por así decirlo, allí el aspecto de goce que puede haber en la voz, distinto de la voz como operador de lectura, ¿sí? Y el sonido y el sentido, ¿sí? O sea, esta necesidad de hacer una construcción de cómo se pasa de lo que escuchamos a lo que leemos, a lo que significamos, me parece cada vez más importante y creo que es lo que nos va a permitir abordar mejor algunos de estos misterios del equívoco, particularmente entender mejor qué es lo que ocurre en el caso del autismo. Eh, Hay otra cita similar en la página 95 de Michel Lemay, ¿sí? Que aporta aquí Maleval. Dice, todo ocurre como si el bebé estuviese más interesado por escuchar una trama sonora en la cual se encierra antes que por la emisión de ruidos, ¿sí? Cuyas diferencias lo encantan, ¿sí? Antes de que devenga una tentativa, una tentación para intercambiar con otros, ¿no? Me encantó esto que dijo, interesado por la escucha de una trama sonora, ¿sí? Como si fuera algo musical, ¿no? La trama sonora, ¿sí? Bueno, eh, les tiro así mis referencias en bruto, una más, una más, y dejo abierto como para el intercambio, ¿sí? Comentando la conferencia en Ginebra sobre el síntoma de Lacan de 1975, en la página 111 de su libro Maleval, este, dice, ahí es donde Lacan dice que los autistas, lejos de ser mudos, son más bien parloteantes, parloteadores, no sé cómo se traduciría ahí, verboso creo que se tradujo. Este, Dice Lacan, ¿sí? Que ustedes tengan dificultades para escucarlos, para dar su alcance a lo que dice, no impide que no sean personajes más bien verbosos. O sea, está poniendo la dificultad del lado de quien escucha y no del lado de quien habla. ¿Sí? Este es un punto fundamental. ¿Sí? Pero la lectura que hace de esto Maleval es lo que quiero comentar. ¿Sí? Dice Maleval. Él, Lacan, ¿sí? Pone así el acento en un nivel esencial de su clínica, ¿sí? Aquel en el cual está en el primer plano una lengua de ese unos solos, ¿sí? Y esto, ¿sí? Esta lectura que hace Maleval de Lacan, me parece que no es ni lo que dijo Lacan, ni me parece que se corresponda necesariamente con lo que ocurre en el autismo. ¿Sí? Porque presupone que existieran los significantes, ¿sí? Y estoy poniendo en tela de juicio la idea misma de que el significante existe, incluso en la forma del S1, ¿sí? Voy a dejar de leer aquí, en esta página donde estaba página 111, la voy a marcar, tal vez la próxima vez siga con esto, pero lo que quiero subrayar antes de abrir, que abran los micrófonos y que charlemos un ratito más lo que nos queda de tiempo, es que mi propuesta consiste esencialmente en poner entre paréntesis, ¿sí? La idea de que exista en algún lugar algo como lo que Lacan en los años 60 llamaba la batería del significante. ¿Sí? Ustedes recuerdan que una de las definiciones clásicas que Lacan daba del otro, ¿sí? Del otro con mayúsculas, ¿sí? Era la batería del significante, ¿sí? Donde por supuesto no se podía decir que estuvieran todos, porque siempre había una inconsistencia, debía faltar alguno, bla, 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 cosas que hemos estudiado desde mil perspectivas lógicas inclusive, etcétera. Pero hoy en día me parece que convendría poner en suspenso esto con una mentalidad un poco más constructivista o intuicionista al estilo breueriano,
que parece que algunos semiólogos también tuvieron en mente, como mencionó Marco Mondoñedo la otra vez, y pensar que la batería significante no existe, ¿sí? Que cada uno debe en cada momento construir algunos significantes por medio de lo que tenga a mano, por ejemplo, su aparato de lectura de el flujo fónico, ¿sí? Que no necesariamente ese aparato de lectura va a producir significantes y que es probable que en el autismo eso jamás ocurra. ¿Sí? Eh, Poner también un poco entre paréntesis la consideración de la voz necesariamente como un objeto de la pulsión. Tal vez haya que distinguir, digamos, en la voz una función vinculada exclusivamente con el aparato de lectura y poner aparte, por así decirlo, la función de goce pulsional que eventualmente pudiera tener. Son las dos propuestas principales, digamos, de mover algo, ¿sí? Hacer unos pequeños retoquecitos, como lo llamo, ¿sí? En lo que estamos habituados a pensar, con la idea de que quizás eso nos ayude a pensar mejor tanto la estructura autística como los modos de estrategia para abordar el tratamiento de esa estructura. Bueno, suficiente por hoy con mi improvisación. Les agradecería que abrieran sus micrófonos y conversáramos, aunque sea 5 o 10 minutitos que nos quedan. Hola, buenas. Marcos Mondoñedo. Marcos, sí, de S- Perú. Eso, sí. Em, este, Esto último que ha dicho me parece muy interesante en relación con este aparato de lectura que debe construir significantes o podría no hacerlo, porque a mí me parece que si esto se puede plantear, significa que debemos repensar el concepto de lectura, ¿no? ¿Qué es leer? Sí, Porque yo pensaba que leer, tal vez es el prejuicio de base, ¿no? Que es el discernimiento de unidades discretas, sí, ¿no es cierto? sí, Lo cual requiere, ¿no es verdad? Este, el reconocimiento previo de esas unidades discretas. O sea, antes de leer está el otro, ¿no? sí. Es un problema. Ayer me dijeron que estuvo muy buena la charla de Eric Lorán, invitado por algunos colegas de la EOL a hablar sobre la letra. Creo que comentó Excelente. varios se Me hizo basaron en acordar gran mucho de vos. medida en, supongo que en Literater, que lo tienen muy trabajado y algunas otras cosas más. Seguramente lo van a subir a las redes y lo van a publicar como libro porque parece que no tuvo desperdicio, ¿sí? Lorán es uno de los autores con los que tengo algún debate sobre el tema de la escritura desde hace como 15 años. Y me interesa muchísimo lo que dice porque lo que dice lo piensa bien, realmente muy bien. Pero últimamente, tal como dice Marcos, me has asaltado la duda acerca de qué debemos entender por lectura, qué debemos entender por escritura. La letra en la lectura y la letra en la escritura no parecen ser la misma cosa, no parecen ser una operación en el inverso de la otra. ¿Sí? Creo que vamos a tener que ocuparnos con mucha paciencia de interrogar cada una de estas cuestiones en un detalle que lo merece, me parece, y que hasta ahora no ha recibido toda la atención que merece. ¿Sí? Y cuando hablo de lectura, ¿sí? Estoy hablando de lectura de la letra en el sentido lacaniano del término, que no son esos garabatos por medio de los cuales nosotros transcribimos lo que decimos en el papel o en la computadora, ¿no? Sino que tiene un alcance mucho mayor, ¿sí? Que incluye eso, pero que es mucho mayor, ¿sí? Mucho más amplio, que incluye el garabato, incluye la huella, incluye muchas otras cosas. Entonces debemos ahí tener paciencia, ¿sí? Y ir haciendo algunos aportes que arrojen mejor luz sobre
compleja noción de letra, su relación con el significante, que ambas cosas están inseparablemente unidas a la noción de equívoco. ¿Quién más quiere participar, a aportar algo? Hola, Gerardo. Azucena. Viviana, hablando. Ah, ¿qué tal? Hola. Viviana. Ay, Viviana. no, Hablaron las dos al mismo tiempo. Viviana, sí. estamos superponiendo. Si querés Azucena, decí vos y después yo digo, como quieras. Vos, Ah, vos. ok, ok. No, me preguntaba, ok, me preguntaba algo, que es que en algún lado, no sé si es en la nota italiana o dónde, es que Lacan dice que hay un saber en lo real, ¿no? Entonces, lo que me pregunto simplemente es, ¿cómo sería, cómo leer ese saber en lo real que eh, desde el autismo aparece como puramente real? Digo, como no solamente para pensar el autismo, sino para pensar la clínica orientada hacia lo real. ¿Qué leemos en lo real finalmente entonces? Porque nunca lo real estaría recubierto por el significante, digamos, nos apartamos del significante, tratamos de pensar no a un sujeto, sino a un parletre, y finalmente el autista nos confronta con qué significa que hay un saber en lo real. Sí. Me pregunto, Sí. Bueno, hay que ver si existe ese saber en lo real, ¿no? y me preguntaba, Gerardo, perdón, si ese saber no estaría hecho de eh, un recorte del cuerpo que justamente no sigue el orden fálico, ¿no? No sigue, por esto que vos decías respecto de la voz, que hay una cuestión, no sigue el ordenamiento que nos da la función fálica, quise decir, ¿no? Que sería la función significante también. Eh, entonces, sí, tratando de entender estas cuestiones, no llegamos a la pregunta más fundamental respecto de qué es el parletre, digamos. Si la pregunta no es qué es un cuerpo hablante, porque el autista, digamos, es un cuerpo hablante. Sí, sí. Yo pienso que sí, pienso, a ver, en definitiva, estamos interrogando, somos cuerpos hablantes y sexuados, ¿sí? Estamos interrogando fundamentalmente el carácter hablante de estos cuerpos hablantes que llamamos los autistas, ¿sí? Por supuesto, es inseparable la función hablante de la función sexuada, si entendemos que sexuada alude a los goces, fundamentalmente, y que los goces están presentes, digamos, en el carácter hablante de estos cuerpos, ¿sí? Pero no voy a responder a tu pregunta, ni siquiera voy a decir mi posición acerca de si hay o no saber en lo real, que me parece discutible. Solo voy a traer a colación esta idea de la orientación por lo real, ¿sí? Yo la discuto hace más de 10 años, ¿sí? La idea de la orientación por lo real, ¿sí? Y me gustó mucho enterarme de que, aunque no pude escuchar la conferencia de Laurent ayer, ¿sí? Que mostraba que la dirección de la cura apunta esencialmente a que el sujeto se confronte con que todo fue una ficción. ¿Sí? Es decir, que la única huella de real, si queremos, ¿sí? Es que toda la ficción construida en el análisis, en definitiva, pueda ir a parar al tacho de basura. Yo creo que si algo nos orienta, no puede ser eso. Ok. Porque eso llevaría a decir, bueno, entonces, ¿para qué analizarse? Yo pienso que mucho más rico es pensar que lo que nos orienta es lo singular, no lo real. Ujú, Lo ujú. singular está hecho de estofas múltiples que no tienen que ver solamente con el registro de lo real. Y en particular incluyen todas las ficciones,
que hemos ido construyendo a lo largo de la vida y del análisis en particular. Entonces, por eso no me gusta tanto la idea de lo de la orientación por lo real. Independientemente de eso, lo que me gustó mucho de tu aporte, Viviana, es que preguntándonos cómo es que constituye su relación con el mundo, el autismo, ¿sí? El autista más bien que el autismo, nos estamos preguntando por la condición general del parletre, ¿sí? Del cuerpo hablante. Y yo creo que sí, que efectivamente, con respecto a eso, hay mucho todavía por investigar, ¿sí? Todavía no sabemos muy bien lo que es un parletre. Bueno, tenemos que dejar acá, ya es la hora. Nos vemos en 2 semanitas y continuamos. Hasta luego. Gracias por haber estado. Hasta luego.